es que hayan podido avanzar en el artículo. Recuerden que el artículo, venga, yo borro aquí, es que la transcripción, esto me da transcripción. Oiga, ¿cómo le parece que este Teams, ahora en la nueva versión, sacaron una transcripción y entonces él va escuchando el audio en español y lo va pasando a inglés? Y escuchen la primera traducción que me hizo. Jorge Iván Puerta Jaramillo, you are gay, you are gay. No, bueno, tranquilo que yo no soy gay. Entonces cerremos acá. Bueno, todavía no me he dado cuenta. Entonces, bueno, como les decía, yo quiero que no nos aceleremos con el desarrollo del documento, sino que vivamos lo completo. Tenemos todavía 15 días más. Es más, yo sé que a mí la plataforma me permite como jugar un poquito con ella. Si usted me dice, venga, pues, revíseme el artículo, a ver cómo voy, y yo lo quiero organizar bien, porque yo quiero que mi artículo... Miren, es que yo les voy a decir una cosa, compañero. Ah, bueno, para ahí está Andrés también. Andrés, bienvenido, hermano. Compañeras y compañeros. Les voy a decir algo. Compañero de causa, de lucha. Compañero de lucha. Ni un paso atrás, siempre adelante. ¿Cómo van? Bien. Entonces, miren, tan bacano que, o yo no sé, yo vivo esa experiencia. Yo, por ejemplo, estoy formulando el proyecto de grado de la segunda maestría y terminé materias hace 8 meses. Yo terminé en diciembre. Y dije, pues, o sea, yo nadie me está exigiendo que necesito ese título de la maestría yo lo hice más por satisfacción, lo hice porque me lo ofertó la universidad donde me gradué de pregrado y me dieron unos beneficios. Yo obtuve, por ser una universidad pública, hice la maestría con un 50%. Qué bacano, estarme actualizando, bueno, chévere. Y voy sin afanes. Entonces voy redactando mi proyecto de grado, voy en un 50%. Y yo cada 8 días le dedico entre 8 y 10 horas, sábado, domingo, el festivo, en la noche, y cada vez que abordo el documento, voy y leo, y voy sintiendo como esa satisfacción, y me pregunto, venga, y eso sí lo escribí yo, tan bacán. Y voy sintiendo, eso es lo que yo quiero que ustedes vivan con la redacción de este artículo, que ustedes digan, oiga, qué berraquera, qué bacano poder redactar, poder hacerse entender a través de la escritura, poder desarrollar escritos argumentativos, saber cómo consultar, cómo llegar a autores, porque repito, niños, ustedes se gradúan como profesionales y una vara de medida, es decir, un indicador de capacidades es la redacción. Sentarse uno a presentar un informe, ustedes se van a ver enfrentados. Es más, yo creo que ya en sus empresas ustedes viven esa experiencia. Presentar un informe de actividades, hacer un oficio, una cosa tan básica como hacer un oficio. Entonces la redacción es más, yo me he apasionado con el tema de la redacción, me he apasionado. ¿Qué hizo la máscara? Eso. La máscara, Yasmín, la máscara. Ay, perdón. ¿Ya pone la máscara para salir a la marcha o qué? Ay, no, es que le estoy poniendo peor. Un paso atrás, siempre adelante. Un paso atrás, siempre adelante. Qué pena, qué pena. El que tenga el artículo ahí que se sienta como que todavía me falta, tranquilo. Ya, tenemos hasta dentro de 15 días para tenerlo completico. ¿Qué quiero que hagamos al final como ejercicio? Dentro de 15 días. Hoy vamos a hablar un poquito, retomando el tema de la geopolítica. Recuerden que hay uno de los elementos de la geopolítica que se llama la realidad nacional. Uno de los elementos de estudio es la realidad nacional, el potencial nacional. Hace 8 días no los pude acompañar por un evento que hubo en la universidad y pues allá me piden el favor que les sirva en estos eventos como maestro de ceremonia y yo les colaboro. Me gusta intervenir en todo eso. Y hace 15 días analizábamos el decreto del gobierno nacional de regularización o normalización de los venezolanos en Colombia, que todavía el gobierno no sabe si son 1.800.000 o son 2,5 millones la cantidad de venezolanos que tenemos en nuestro país. Todo eso hace parte de la realidad nacional. Entonces, hoy vamos a hablar de los componentes de la realidad nacional, empezando por definir qué es un Estado o qué es el Estado, cómo se define el concepto de Estado, que a veces estamos un poquito errados en concepto. Y dentro de 8 días vamos a abordar lo que son los componentes
internacionales, es decir, lo que son los organismos internacionales, las famosas ORGs, empezando por la ONU, y hablar un poco de los compromisos que ha adquirido Colombia ante esos organismos internacionales y que han adquirido más de 195 países a nivel mundial, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, dentro de 8 días nos vamos a dedicar un poco a eso. Y dentro de 15 días, yo quiero que cada uno, viviendo como la experiencia del seminario, cada uno hace una breve presentación del artículo. Una breve presentación del artículo. Para todos la temática es la misma, la temática es la misma, relaciones internacionales. Entonces, dentro de 15 días, una pequeña presentación cada uno sobre el artículo, y la idea es que dentro de 15 días ya esté el artículo terminado. Yo quería que lo hiciéramos el paso a paso, pero si está el artículo completo para dentro de 15 días, no hay problema. Y el que tenga inquietudes, venga, Puerta, es que usted por allá nos contó en la primera clase cómo se hacía una cita, cómo se pone la referencia. Si tiene la duda, pregúnteme. Mire, a mí me da tristeza, por ejemplo, yo siempre digo, si tiene la duda, pregúnteme. Y cuando me llegan los artículos o los documentos, hay estudiantes todavía citando al estilo Icontec. Al estilo Icontec. Es más, me encontré, creo que en un grupo de otro grado, de otro nivel, me encontré un plagio de 95%. De otra universidad que no es de acá. De otra universidad que no es de acá, Andrés. Me encontré un plagio completo. O sea, yo vi una redacción tan bonita, pues, no quiere decir que yo dude del estudiante, no, pero uno conoce, pues, un estudiante de primero o segundo semestre para decir que tenga una habilidad muy marcada. Sí los hay, ¿cierto? Cuando yo veo esas inquietudes, entonces yo me voy al Turnitin, que es el antiplagio, y él lo lleva a uno al documento base, y casi que lo que hicieron los estudiantes fue coger ese documento y traerlo y pegarlo, y eso no es el sentido, esa no es la esencia, no es la razón de ser, sino desarrollar la habilidad en la redacción. Entonces, por el artículo, preocupémonos en estos 15 días de organizarlo bien. Ya, eso sí, ¿qué les pediría yo? Los que lo vayan teniendo, van subiéndolo a la plataforma para ir generando unas evidencias, pero que esté terminado, bonito, con las referencias, el listado de referencias, las fuentes, con las buenas citas, para dentro de 15 días. ¿Ya? Y yo les haré la retroalimentación, porque eso es lo que quiero. Muy seguramente, pues me vuelvan a dar a mí el seminario de planeación estratégica para diciembre. Entonces ya van a estar preparados y preparadas ustedes para la elaboración del artículo. ¿Ya? La elaboración del artículo. Bueno, niños. Entonces, en ese orden de ideas, recordamos y retomamos el concepto de geopolítica. Mire, todos los días, yo sé que ustedes acceden a medios, ustedes leen por ahí las notas de prensa, ven los noticieros, y todo lo que se mueva hoy, inclusive a nivel interno, está enmarcado en un contexto geopolítico, en un contexto internacional. Miren, por ejemplo, lo mencionaba ahorita, la visita del presidente Duque a España, muy criticada, entre otras cosas porque se está dando esa visita en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde Colombia fue el país invitado. Y entonces los escritores que asisten a la feria son seleccionados por el Ministerio de Cultura. Y alguien ya se atrevió a decir que el Ministerio de Cultura había generado un sesgo para invitar a los escritores y que había dejado por fuera aquellos escritores que se estuvieran refiriendo en términos contrarios a la acción del gobierno, que estuvieran hablando mal del gobierno en sus obras, en sus libros, los dejó por fuera. En cambio, el presidente Duque fue hasta la Feria del Libro de alguna manera a promocionar la segunda edición de su libro de Economía Naranja. La primera edición de ese libro la escribió Iván Duque siendo funcionario del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora, siendo presidente, pues desarrolla la segunda versión de su obra, y entonces los críticos dicen que se fue a la Feria del Libro a promocionarla, porque de alguna manera él como presidente no estaba invitado era el país. Entonces, toda situación que se genere dentro del país tiene una connotación geopolítica y que se genere dentro de cualquier país. Miren ustedes, y retomamos el tema de Afganistán. 20 años el gobierno norteamericano tratando de resolver una situación bélica
una situación de guerra, para llegar a una conclusión de que en 20 años no se hizo nada, porque trató de conformar un gobierno democrático en Afganistán, trató de organizar unos movimientos políticos para después de 20 años tener que llamar a los talibanes, negociar con ellos y decirles, pues aquí les vamos a entregar su país, entregárselo a los talibanes, a los eternos enemigos. Y eso no fue una cosita que sucedió entre los dos, no, porque entonces todo el mundo empezó a opinar. Rusia empezó a opinar China, empezaron a opinar los vecinos, Irak, Irán. Empezó todo el mundo a criticar, la gran mayoría del mundo, sobre todo países occidentales, a criticar la acción de los Estados Unidos de retirar las tropas. ¿Cómo así que después de 20 años de esfuerzo, ahorita vuelve Afganistán a su política arcaica de supresión, casi que de esclavitud? Y hay un gran temor a nivel mundial, no solo de Afganistán, sino a nivel mundial, por lo que pueda pasar con las mujeres en Afganistán bajo esa filosofía del Islam extremista, radicales. Entonces, todo hecho, todo suceso que se dé dentro de un país tiene unas connotaciones geopolíticas, es decir, tiene una incidencia en la política universal. La situación de Venezuela, ustedes analizaban el decreto, y todos, yo leí los que participaron en el foro, invito a los que no han participado, ingresen también para que generemos allí una evidencia. La mayoría de ustedes apuntan a lo que piensa el grueso de los colombianos. Claro, empezamos por decir que es un tema de ayuda humanitaria. Es un tema de ayuda humanitaria porque, hombre, tiene que ser muy triste uno tener que abandonar su tierra por hambre y que donde llegue no le tiendan la mano. Eso tendría que ser muy difícil, pero también viene la contraparte y el contraconcepto, que es lo que la mayoría de ustedes mencionaban en la participación en el foro. Si Colombia, con la población que tiene, con sus nacionales, con sus colombianos, tiene dificultades para atendernos en salud, para brindar una educación con calidad, para brindar empleo digno y empleo decente, ¿cómo pensar en atender más de 2,5 millones de personas que vienen a engrosar el crecimiento demográfico del país? Pues Colombia pasaría de 48 a 50 millones, es decir, un crecimiento exponencial que lo tendría en 20 o en 25 años. ¿Cómo entrar a distribuir pobreza para poder atender a esta población? Y cada uno de ustedes era lo que manifestaba. ¿Cuáles son las pretensiones del gobierno con ese decreto? Primero, ejercer un control sobre los venezolanos. Ahora, siempre hemos dicho lo mismo, Colombia es un país de leyes y de leguleyos. Colombia es un país de demasiadas leyes. Hay países como Corea del Sur, como China, que tienen muchas menos leyes que Colombia, pero se cumplen. Colombia tiene muchas leyes, pero difícilmente se cumplen. Entonces, el presidente aprobó este decreto desde el 1 de marzo. Y a la hora, los mismos venezolanos lo comentan, van a Migración Colombia y lo que les dicen es, regístrese a través de la página para que pueda obtener su permiso de permanencia. Entonces, lo que busca el gobierno con este decreto, primero, es saber cuántos son, quiénes son, dónde están, para poder ejercer sobre ellos un control. Para poderlos, miren, por ejemplo, lo que está pasando en Cali, Bogotá, Medellín, donde muchas de las bandas están siendo lideradas por ciudadanos venezolanos. Y con un agravante, lo decía el alcalde de Cali, no lo estoy diciendo yo, decía el alcalde de Cali, son bandas mucho más agresivas, mucho más agresivas. Los asaltantes que teníamos en Colombia hace 8, 9, 10 años ponían el revólver y si la persona no llevaba nada o se negaba a entregar, disparaban. Aquí no, estos llegan, estas nuevas bandas llegan, disparan y después reblujan. Y la situación es que la mayoría de esos delincuentes que son extranjeros están totalmente indocumentados. Entonces, como no hay forma de individualizarlos para poderlos llevar a una cárcel, pues los tienen que ni siquiera extraditar, expulsar del país. Entonces, ese decreto tiene una esencia, tiene un alma, y es precisamente poder ejercer sobre ello un control, pero la pregunta es la misma que ustedes se hacían en el foro. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Entonces, el primer componente del que se encarga de estudiar la geopolítica es la realidad nacional. ¿Cuál es la realidad de nuestro país frente a las relaciones internacionales
con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia, con los países vecinos. ¿Cómo está Colombia con Venezuela? Mal, no hay relaciones políticas. ¿Cómo queda Colombia con Perú frente a ese viraje político que dio Perú de pasar de un gobierno de centro derecha a un gobierno de izquierda a izquierda? ¿Cómo quedan las relaciones con Colombia? ¿Cómo son las relaciones en este momento Colombia con Brasil, que comparten frontera? Pues todo eso hace parte de la realidad nacional y es el concepto de geopolítica. Entonces, hoy vamos a avanzar, vamos a revisar un poco ese primer contexto que es la realidad de nuestro país, partiendo del concepto de lo que es el Estado. El Estado y sus principios. ¿Cómo está constituido nuestro Estado colombiano? Compañeros de lucha, ¿están viendo ahí un pantallazo de una diapositiva? Sí, señor. RQSL. Bueno, entonces empecemos por definir qué es Estado. Empecemos por definir qué es Estado. Normalmente nosotros asimilamos el concepto de Estado con el concepto de gobierno. Con el concepto de gobierno, ¿ya? Inclusive los medios de comunicación, los periodistas dicen el Estado colombiano emitió una ley, no refiriéndose al concepto de Estado como conglomerado, sino al concepto de Estado como estructura de gobierno. Y entonces casi que nos han vendido la idea de que cuando hablamos de Estado, hablamos de la presidencia, hablamos de los ministerios, hablamos de las gobernaciones, hablamos de toda esa estructura organizacional que dirige los destinos del Estado. Lógicamente, esa estructura de gobierno hace parte del Estado. Hace parte del Estado. Pero constitucionalmente, el concepto está definido de la siguiente forma. El Estado o un Estado, entonces, lo primero, el primer concepto, el Estado es un conglomerado social. El Estado es un conglomerado social. Eso, llevándolo al español castizo del ñerito de la calle, el Estado somos todos. O sea, el Estado es un grupo de personas que tienen que cumplir unas características. Entonces, seguimos con el concepto. Primero, conglomerado social. Segundo, política y jurídicamente organizado. Política y jurídicamente organizado. ¿Qué significa? Entonces, conglomerado social, o sea, grupo de personas. Políticamente organizado, porque tiene una estructura de gobierno. Entonces, ahí es donde entra el gobierno a jugar un papel en el establecimiento del Estado. Políticamente organizado, claro, nosotros tenemos un presidente de la República que se elige por voto popular unipersonal. Tenemos una estructura que soporta esa presidencia de la República, que son unos ministerios, unos institutos descentralizados. Tenemos una estructura de gobierno en el territorio, que son los gobernadores, las asambleas departamentales y sus institutos descentralizados. Y tenemos en el territorio base, que son los municipios, tenemos los alcaldes, los concejales, las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, y ahora vamos a tener los consejos municipales de juventudes, que se eligen el próximo 5 de diciembre. Entonces, eso significa que un país, un Estado, un grupo de personas está políticamente organizado. Ahora, ¿quién es la base o cuál es la base de esa estructura política? El pueblo. En un Estado democrático, la base de esa estructura, de esa forma política, es el pueblo, porque el pueblo es el que elige. Cuando uno entra al Capitolio Nacional, o sea, el templo de la legislatura en Colombia, donde están nuestros padres de la patria, los congresistas, dice grande allá en el Capitolio: la voz del pueblo es la voz de Dios. Porque constitucionalmente se define que la estructura de gobierno empieza con la base que es el pueblo, porque el pueblo es el que elige. Y a partir del pueblo es que se conforman las organizaciones políticas y sociales. De ahí es donde salen entonces los gobernantes. Entonces, eso significa conglomerado social políticamente organizado. Pero dice el concepto constitucional, además de estar políticamente organizado, debe estar también jurídicamente organizado.
Y así como Colombia tiene una estructura política piramidal, también tiene una estructura jurídica piramidal que empieza con la ley más importante del país. A ver quién se acuerda. ¿Cuál es la ley más importante? ¿Cuál es la base de la jurisprudencia en Colombia y en cualquier estado democrático? ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo amén? ¿Quién necesita 5? ¿Quién necesita 10? ¿Alguien se acuerda? La ley, la El voto principal. por el derecho humano. A ver, alguien que diga. ¿Cuál es la ley principal o cuál es el voto, la libre decisión sí, o los derechos humanos? Esos son 3 componentes, ¿ya? Pero en Colombia existe una estructura jurídica. Entonces en Colombia tenemos las leyes, tenemos los decretos, pero por encima de las leyes está la ley madre, que la llamamos la Carta Magna. Se llama la Constitución Política de Colombia, que ahí está contemplado todo eso, Andrés y compañía. Ahí está contemplado el respeto a los derechos humanos, está contemplado el Estado social de derecho, que lo acaban de mencionar aquí los compañeros, es decir, los derechos humanos, los derechos básicos, los derechos fundamentales. Entonces, dice el concepto que un Estado está jurídicamente organizado cuando tiene un fundamento legal, que el punto de partida es la Constitución Política de Colombia. Y recuerden que nuestra Constitución fue aprobada en el mes de junio de 1991. Es una Constitución joven que, a pesar de ser tan joven, ya ha tenido cerca de 40 reformas, pero es considerada la Constitución más legalista y la Constitución que más defiende los derechos en Sudamérica. Es decir, la de Colombia es considerada como la mejor constitución suramericana en términos de garantismo, la más garantista. Entonces, la primer norma, la norma mamá de todas, se llama la Constitución Política. Luego de la Constitución se desprenden las leyes. Luego de las leyes se desprenden los decretos presidenciales, las resoluciones. Es decir, nosotros, además de movernos en un ámbito político, que lo representan las instancias de gobierno, nos movemos también en un ámbito jurídico. Y todo lo que hacemos los ciudadanos tiene que estar enmarcado en ese ámbito jurídico, en ese ámbito constitucional. Entonces ya lo mencionaban, el voto está definido por ley, mecanismos de participación ciudadana, que es una ley muy bonita que no la tienen muchos países, no la tienen reglamentada. La defensa de los derechos humanos está reglamentado en Colombia, inclusive frente al derecho internacional humanitario. Entonces, somos un conglomerado social, políticamente organizado porque tenemos una estructura de gobierno y jurídicamente organizado porque tenemos un sistema jurídico que funciona, es decir, que funciona a medias, pero funciona. ¿Qué más dice el concepto? Entonces, conglomerado social, política y jurídicamente organizado y que esté asentado en un territorio específico. ¿Cuál es ese territorio? El mapa de Colombia. El mapa de Colombia. Aquí lo vemos en la imagen. El mapa de Colombia. Ahí está asentado ese conglomerado social que somos nosotros. Ahora, ¿qué más dice el concepto? Que además de tener una estructura política, una estructura jurídica y estar asentado en un territorio específico, ese conglomerado social, ese grupo de personas tiene que estar sometido a una autoridad. Sometido no significa esclavizado, sino que debe responder a unos principios de autoridad y a unos principios de soberanía. O sea, no por ser un Estado democrático, no por ser un Estado social de derecho, podemos hacer lo que se nos venga en gana. No, tenemos que actuar de acuerdo a la ley. Y ese de acuerdo a la ley significa que estamos sometidos a un sistema que es el que nos controla, que es el que decide qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Queda claro entonces que el concepto de Estado difiere del concepto de gobierno. Más adelante vamos a ver. Difiere también del concepto de república, difiere del concepto de nación, difiere del concepto de país, difiere del concepto de patria. Todos son muy similares, porque cuando a mí me dicen país, me imagino a Colombia. Patria, me imagino a Colombia. Nación, me imagino a Colombia. Estado, me imagino a Colombia. O sea, todos van enfocados hacia un territorio, pero más que a un territorio,
a una población, o sea, hacia el Estado. ¿Cuáles son entonces los elementos que constituyen el Estado? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman? El primero, el más importante, somos nosotros, la población. Entonces, ahora vamos a ver cómo constitucionalmente se conforma la población colombiana. Es decir, ¿quién tiene derecho a llamarse orgullosamente colombiano? ¿Quién tiene ese derecho? Segundo componente o elemento constitutivo del Estado. El segundo, el territorio. Claro, esa población tiene que estar asentada en un territorio. Y este concepto de territorialidad tiene una extensión internacional que está fundamentada en las relaciones internacionales. Yo creo que ustedes lo pudieron ver, los que han consultado. Dentro de las relaciones internacionales se establece la creación de embajadas y consulados. Esos son tratados internacionales. Entonces, ¿cuántas embajadas tiene Colombia? Aquellos países con los que mejor relación tiene, España, Estados Unidos, son países donde, además de su embajada, tienen una serie de consulados, lo mismo que en Colombia. Entonces, esa territorialidad se extiende en términos de relaciones internacionales hacia otros países, muchos países. Luego vienen, dentro de los elementos constitutivos, están las ramas del poder público, que yo creo que ustedes por allá en bachillerato les contaron de la rama ejecutiva, legislativa, judicial, que son, ¿por qué se llaman ramas de poder público? ¿A qué se le llama la autonomía y división de poderes? ¿A qué se le llama? ¿Y qué tiene que ver con el poder público? Y por último, tenemos un componente que es uno de los más importantes en geopolítica. Uno de los más importantes en geopolítica, y es el componente de la soberanía. El componente de la soberanía. Mire, ya la Corte Internacional, la Corte Penal de La Haya, ya le dijo a Colombia, ¿qué hubo pues? ¿Usted por qué no ha cumplido con Nicaragua? Usted tiene que entregar ese mar continental. Eso no es suyo. Eso no es suyo. Los tratados internacionales determinan que ese mar le corresponde a Nicaragua. Y miren lo triste. El presidente Duque quiso reunir a los expresidentes y no lo pudo hacer porque todos están en pelea para saber qué decisión van a tomar con respecto a ese mar continental. Porque si Colombia tiene que entregar ese mar continental, está entregando riqueza pura en términos ambientales, en términos de industria marítima, de industria pesquera, está entregando un capital inmenso. ¿Qué hacer? Entonces, ese concepto de soberanía es muy importante. ¿Qué está haciendo Colombia para hacer respetar los 2.600 kilómetros en soberanía que comparte con Venezuela? ¿Qué está haciendo Colombia para mitigar la situación que se está presentando en la Amazonía de deforestación, para ampliar frontera agrícola, ganadera, frontera coquera, que compartimos con Perú y con Brasil, y sobre todo con Brasil, que las políticas públicas ambientales de Brasil son laxas, con este Bolsonaro, este presidente que es de extrema derecha y que simplemente siguiendo las políticas norteamericanas de Donald Trump, él dice que hay que generar riqueza a costa de lo que sea, acabando con la Amazonía, soberanía. En ese orden de ideas, entonces, empezamos con el primer componente o el primer elemento constitutivo del Estado, que somos nosotros. La población. Ese es el elemento más importante de un Estado. Claro, sin población no existiría el Estado. Sin población no existirían estructuras políticas y jurídicas. Entonces, constitucionalmente, vamos a definir claramente quiénes hacen parte de esa población o quiénes pueden hacer parte de esa población. Primero, claro, lo más natural, las personas nacidas en el país. Somos colombianos quienes hemos nacido en el territorio nacional. Primero, hijos de padres colombianos o hijo de padre colombiano, madre extranjera o viceversa. Que uno de los dos sea colombiano y que nació en el país, ya hay un derecho. Ahora, escuchen esto. En casos muy particulares, se reconocen como colombianos los hijos de extranjeros, donde alguno de ellos tenga algún permiso especial de permanencia en nuestro país. ¿Me hago entender?
por ejemplo, en Colombia existen, creo que son 6 o 7 clases de visas de permanencia. Entonces, por ejemplo, una niña viene de Brasil a hacer un intercambio académico, y durante esos 6 meses o ese año la niña quedó en embarazo, venía con otro compañerito de otro país, los dos son extranjeros. Ese permiso especial de permanencia les va a dar la posibilidad de que ese bebé que nació aquí en el país tenga la nacionalidad colombiana, pero para que eso suceda, tendrá que ser bajo el marco de la legalidad. Me hago entender. No que entraron por frontera, que entraron por las trochas y que se vinieron a vivir a Colombia, no tienen ningún permiso de permanencia, no. Caso excepcional, escuchen bien, caso excepcional, el que se está presentando con los venezolanos. La mayoría de venezolanos que están en Colombia están irregulares. Entraron sin pasaporte, porque en Venezuela es imposible tramitar un pasaporte. Lógicamente, si entraron sin pasaporte, no tienen una visa, no tienen un permiso especial de permanencia. Pero escuchen esto, yo sé que me están escuchando allá. Muchos de esas personitas llegaron en parejas o se constituyeron en pareja acá en Colombia, venezolano, venezolana, y empezaron, no sé si esto suene como vulgar, empezaron a tener hijos por montones. Y les digo por montones, por montones. Miren, ustedes saben que yo trabajo con la registraduría, trabajo en Montenegro, y llegamos a tener meses muy particulares. Por ejemplo, este año, el mes de febrero del 2021, en mi registraduría inscribimos, es decir, registramos cerca de 60 niños, unos 58. Y de manera muy particular, 30 niños eran hijos de padres venezolanos, irregulares, únicamente con la cédula venezolana, que acá no les sirve como documento de identificación, con el documento de identidad venezolano, sin permiso de permanencia, sin permiso de migración Colombia, sin pasaporte, al amparo del decreto 1260, que es el de registro civil de nacimiento, de defunción. Estos niños no se podrían registrar en Colombia porque los papás son irregulares. Pero, previendo una situación de derecho internacional humanitario y previendo una desbandada de algo muy triste que se llama la apatridia. Se llama apatridia cuando una persona nace lejos de su patria y no tiene reconocimiento de patria donde nació. No la tiene ni allá ni la tiene acá. En el mundo se cree que hay cerca de 6 millones de apátridas, o sea, personas que no tienen patria. Entonces, si estos niños nacieron en Colombia y no se les hubiese reconocido la patria colombiana, estarían sin un reconocimiento del lugar de nacimiento. No tendrían patria, porque en Venezuela no los han podido registrar. Entonces, el gobierno nacional, a través de la ley 1997 de septiembre del 2016, dijo, temporalmente vamos a abrir una brechita, vamos a abrir un corredor humanitario para que estos niños puedan ser registrados en Colombia. Y me gustaría que consultaran por ahí en San Google cuántos hijos de padres venezolanos se han registrado hoy como nacidos en Colombia. Si Montenegro, que es un municipio de 40.000 habitantes, donde se registran aproximadamente el nacimiento de 70 niños por mes y casi que la tendencia estaba llegando a 50, ¿qué estará pasando en las grandes ciudades, donde están asentados las mayorías de venezolanos? Y que lógicamente, pues estos bebecitos llegan a presionar el mercado de servicios sociales, el mercado de los servicios del Estado, salud, educación. Entonces, estamos en el concepto de población. Se llama colombiano aquella persona que nace en el país, hijo de padres colombianos o de papá colombiano y mamá extranjera, tienen derecho a la nacionalidad. ¿Quién más tiene derecho a la nacionalidad colombiana? Los hijos de papá o mamá colombiana que hayan nacido en el exterior, o sea, niños que nacieron en el exterior y que el papá o la mamá son colombianos. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, el caso particular de mi hija. Mi hija es colombiana, pero lleva 14, 15 años viviendo en Suiza, 15 años. Sus niños nacieron en Suiza, sus hijos, mis nietos, hermosos mis monos, nacieron en Suiza. Entonces, mi hija adoptó con ellos la nacionalidad suiza, mi hija ya también tiene
nacionalidad suiza. Entonces los niños son suizos y ellos tomaban la decisión, porque uno tiene derecho a nivel mundial a 2 nacionalidades. Mi hija colombiana, el papá de los niños es portugués y nacen en Suiza. Entonces primero toman la nacionalidad suiza y luego ellos entre papá y mamá deciden si van a tomar la nacionalidad colombiana o la portuguesa, por el papá o por la mamá. Entonces decidieron que tomaran la nacionalidad colombiana, porque mi hija es colombiana. Ahora, ¿cuál es el... Andrés quería decir algo. Claro, que si van a poder empezar en 50-50, 50 colombianos, 50 portugueses, a ver. Sí, uno para allá. No, pudo el sexo femenino. Compañero de lucha, ganó mi hija. Más brava, ay, Dios mío. Compadezco el marido. Oiga, mentira, no es muy tierna, muy linda mi mona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, el niño nació en Brasil, entonces dice la norma, simplemente en un consulado colombiano o cuando lleguen a Colombia deben presentar el acta de nacimiento extranjera o registro civil de nacimiento extranjero traducido al español, cuando el país no es de habla hispana, se traduce al español y se presentan los documentos de los padres y automáticamente se inscribe ese nacimiento, lógicamente queda como nacido en el exterior, en el municipio, en el estado y en el país donde haya nacido, pero puede ya proceder para la toma de la nacionalidad. Ese es otro fenómeno que se está presentando con las personas que están retornando de Venezuela. Por allá, en la década de los 80, era mucho más atractivo pensar en ir a vivir a Venezuela que ir a vivir a Estados Unidos, porque el cambio de la moneda era mucho más alto, el valor del bolívar venezolano, que del dólar americano. Yo recuerdo, no olvido, 1982, 83, estaba yo terminando mi bachillerato y uno escuchaba, no había internet, no había nada de eso, pero se daba cuenta uno por los periódicos, se leía prensa en ese entonces. El bolívar venezolano llegó a alcanzar un tope de 20 pesos, 19, 20 pesos. Y en el mismo momento el dólar americano valía 3 pesos. Entonces, y era mucho más fácil irse para allí, para Venezuela. Y entonces, cuando Hugo Chávez empezó su segundo gobierno, que entre comillas fue elección democrática, Hugo Chávez censó a los colombianos, porque sabía que tenía una población inmensa para favorecer el voto de él. Y encontró que fueron más o menos 6,5 millones de colombianos en una población de 25 millones. O sea, casi el 25% de la población era, un poco más del 25% de la población, eran colombianos que habían hecho sus raíces, habían cimentado sus raíces en Venezuela, se fueron jóvenes. Y escuchen esto, hoy con la crisis, esos colombianos están regresando a Colombia. Se fueron solos en la década de los 80, pero no están retornando solos. Están retornando con sus esposas, con sus esposos, pero además están retornando con sus hijos, y sus hijos con sus esposas y sus esposos, y esos hijos con sus esposas y esposos con sus hijos. O sea, están retornando 3 generaciones, lo que quiere decir que no vamos en 2 millones. La cifra por ahí tuvo que haber pasado hace mucho rato. Y esos hijos de colombianos que nacieron en Venezuela, que hoy tienen 25, 30, 35, 40 años, están llegando a Colombia a reclamar su nacionalidad y constitucionalmente tienen derecho a ella. Tienen derecho a ella. Muchos se están legalizando. El Ministerio del Interior y la Registraduría diseñaron una estrategia para facilitarles a ellos, pasando por encima del decreto 1260. Y les dijeron, bueno, vamos a hacer una excepción con los venezolanos, no les vamos a pedir el registro apostillado, porque Colombia rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo vamos a hacer a través de testigos. Y ahí mismo unos ladrones, perdónenme la expresión, pero está quedando grabado, unos corruptos de la costa, registradores, notarios, abogados, empezaron a vender registros civiles a venezolanos que nada tenían que ver con Colombia, pero le conseguían papá, le conseguían mamá colombiana, conseguían testigos para hacer el registro y terminaron con cédula una cantidad de personas que vinieron de Venezuela que nada tenían que ver con nuestro país. Cuando el gobierno detectó eso, la fiscalía lo detectó, hay registradores en la cárcel, funcionarios de la registraduría, funcionarios de notarías, unos abogados que coordinaban las redes, las mafias,
en la cárcel, porque se alcanzaron a hacer más de 1000 registros civiles, sobre todo en la costa, fraudulentos. Y esos registros civiles derivaban en una cédula de ciudadanía, fraudulentas también. Y se decía que cobraban alrededor de 2 millones. Entonces, o sea que el hecho de corrupción superó los 3 o 4.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ya dijimos, los nacionales nacidos, hijos de padres colombianos, los hijos de padres, papá o mamá colombianos que nacen en el exterior, hacen parte de la población colombiana. ¿Quién más? Hay una línea o una forma de ser colombiano que se llama por adopción, nacionalidad por adopción. ¿Quiénes toman la nacionalidad por adopción? Aquellas personas que por cualquier circunstancia llegaron al país, por estudio, por trabajo, lograron una visa, un visado, lograron un permiso especial de permanencia, luego lograron una cédula de extranjería, se amañaron en el país, se quedaron. Un caso mencionado, un jugador de fútbol del Once Caldas, Galván Rey. Galván Rey es argentino, pero por cualquier circunstancia no, por temas laborales, deportivos, llegó a jugar a Colombia, llegó a Manizales, al Once Caldas, ahí estuvo toda su vida, ahí se amañó, ahí se quedó, y él en algún momento quiso llegar a ser parte de la selección Colombia. Entonces, para poder hacer parte de la selección Colombia, tenía que ser colombiano. Entonces, hizo toda la tramitología para llegar a la nacionalidad por adopción. Nacionalidad por adopción que la controla Migración Colombia, pero que la nacionalidad la otorga el Ministerio del Interior a través de una resolución, y ya a través de esa resolución la registraduría le expide su cédula de ciudadanía. Ya no es cédula de extranjería, sino cédula de ciudadanía, porque ese personaje pasa a ser colombiano, a tener las dos nacionalidades que permite la ley. Para eso hay que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, para ciudadanos latinoamericanos, Colombia exige mínimo 1 año de permanencia en el país. Y el Ministerio del Interior le realiza una serie de pruebas de conocimientos, por ejemplo, de geografía, de los símbolos patrios, el himno nacional. Entonces, en el caso de los ciudadanos latinoamericanos, el mínimo de residencia es 1 año, lógicamente legal, residencia legal, con permiso de permanencia, con cédula de extranjería. Para los ciudadanos españoles, el mínimo de permanencia son 2 años y tener visa de residente. Y para los demás, para los de otras nacionalidades, de otros sitios de Europa, norteamericanos, ese requisito es mínimo de 5 años. Ahora, estos términos, 1, 2, 5 años, se empiezan a reducir cuando se dan ciertos atenuantes, cuando se dan ciertas situaciones, pues que permita que esa adopción sea mucho más rápida. Por ejemplo, el contraer matrimonio con hombre o mujer colombiana. Contraer matrimonio dentro del territorio, eso empieza a reducir los tiempos. El tener un hijo, una hija con un colombiano o una colombiana, pues eso le empieza a cortar los términos al extranjero que quiere tomar la nacionalidad colombiana. Entonces, ahí queda claro quiénes hacen parte. Ahora, tenemos diferencias con algunos países en cuanto a la conformación de la población. Ustedes lo saben, por ejemplo, en Estados Unidos, el solo hecho de nacer dentro del territorio ya le da derecho a la nacionalidad. Así los padres estén ilegales dentro del país. Y hay muchos países donde funciona así. En Colombia no funciona así. En Colombia, si hay 2 argentinos acá, un argentino y una brasilera, están irregulares, no se registraron o simplemente dejaron vencer la visa y tienen un bebé, inmediatamente Migración procede a la expulsión con el bebé para que puedan, o simplemente que hagan el registro en el debido consulado, aprovechando el certificado de nacido vivo que otorga el DANE a través de las clínicas y los hospitales. Queda claro entonces el tema de población. Segundo componente o segundo elemento constitutivo del Estado, el territorio.
Decíamos que el Estado es un conglomerado social, o sea, esa población. Que esa población debe reunir unas características que ya las mencionamos. Primero, que esté políticamente organizado. Segundo, que esté jurídicamente organizado. Tercero, que cumpla con el criterio para considerarse población, para considerarse colombiano. Y decíamos que para que esa población se constituya en Estado, debe estar asentado en un territorio. Debe estar asentado en un territorio. Y de inmediato, entonces nos imaginamos el mapa de Colombia, nos imaginamos toda la extensión del mapa en toda su territorialidad, incluyendo San Andrés, Providencia, incluyendo, miren esto que a veces estamos errados en la forma de enseñar. Yo recuerdo que cuando yo estudié en el colegio geografía, a mí me decían, Colombia limita con Venezuela, Colombia limita con Brasil, Colombia limita con Ecuador, limita con Perú, limita con Panamá, pero a mí nunca en la escuela me dijeron que Colombia limitaba con Nicaragua, porque siempre pensamos en que las fronteras son únicamente terrestres, y resulta que cuando hablamos de territorio es mucho más que tierra, mucho más allá de la parte física terrestre. Está en todo lo que es el mar continental y el mar territorial. Bueno, entonces, ¿cómo se define el territorio según la constitución política? Una constitución política cualquiera. ¿Cómo se define el concepto de territorio? Se dice que el territorio es el elemento físico, el elemento material, llámese tierra, llámese mar, llámese en islas, llámese en archipiélagos. Entonces, ese es el territorio físico donde se asienta la población, el lugar geográfico, donde la estructura de gobierno puede ejercer el poder de soberanía, donde el gobierno y todo el sistema de gobierno, los sistemas de poder público, pueden ejercer su soberanía. Entonces, por eso les decía, aparte del territorio del mapa, aparte del espectro electromagnético, del espacio aéreo, ya vamos a mencionar cada uno de ellos, pues Colombia tiene un pedacito de su territorio en muchos países del mundo, lo que llamamos las embajadas, los consulados. Allí, en ese pedacito, opera la soberanía del país. Allá no puede entrar nadie. Creo que ustedes, y igual sucede con todos los países. Ustedes recuerdan cuando Wiki lo fueron a capturar, este hacker internacional muy reconocido, y fue y se metió, utilicemos esa palabra, se resguardó en la embajada ecuatoriana, no recuerdo si fue en Alemania, y no lo pudieron capturar. No lo pudieron capturar. Y no lo pudieron capturar porque el gobierno ecuatoriano lo dirigía en ese momento Rafael Correa. Y dijo, no lo entrego. Y no lo entregó. Y teniéndolo ahí, los alemanes en el patio de la casa, no lo pudieron ni siquiera extraditar. Él vino a salir y se vino a entregar cuando ya cambió el sistema de gobierno en Ecuador, porque sabía que lo iban a extraditar. Extraditarlo de la puerta para afuera. Entonces, hay soberanía en esos sitios, en esas embajadas y en esos consulados. En el caso particular de Colombia, nuestro país tiene una extensión aproximada de 2.100.000 kilómetros cuadrados, 2.070.408. De estos, el 55% son territorio continental. Y el 45% restante pues son los mares y todo el componente marítimo territorial y marítimo continental. O sea, miren ustedes cómo el error que se comete al enseñar la geografía, a mí casi que en el colegio no me hablaban sino de este 55%, que corresponde a todo el componente territorial y de territorio continental, pero nunca me hablaron qué fronteras tenía Colombia a través de su territorio marítimo. ¿Qué otro elemento hace parte, y que ya lo vamos a ver cada uno de ellos, hace parte del territorio? Mire esto lo importante, el subsuelo.
Y ahorita explicamos por qué. Ahorita explicamos por qué aquí no aparece el suelo. Mire, aquí en el concepto de territorio nacional, no aparece el concepto de suelo, pero sí aparece el concepto de subsuelo. Ya les voy a explicar por qué. Aparece el concepto de mar territorial, de zona contigua, zona de desarrollo económica exclusiva. Todo esto tiene que ver con el mar, plataforma continental, luego espacio aéreo, espacio electromagnético. Son todos estos los elementos que conforman el territorio de un país. Y empecemos por hablar del subsuelo. ¿Por qué en el concepto de territorio de un estado no aparece el concepto de suelo? Por algo muy sencillo, porque en un estado democrático, en un estado social de derecho, el suelo es el que constituye la propiedad privada. O sea, el suelo no es del estado, es de los privados. Ahora, que las instancias o las instituciones o entidades gubernamentales tienen propiedades, tienen territorios bajo su propiedad. Sí, claro. La gobernación tiene el edificio, tiene unos terrenos que ha comprado para protección ambiental. Los municipios, Armenia tiene predios en Salento para protección de agua. Todos los municipios tienen territorios, pero ese concepto de propiedad del municipio o de las entidades de gobierno no lo convierte en propiedad del Estado, lo convierte en propiedad privada, porque es de una entidad pública y el Estado somos todos. Entonces, por eso, aquí en el territorio, como elemento del Estado, no se toma el concepto el suelo, porque el suelo es mío, es suyo. Donde usted tiene su casa, ese pedazo es suyo. Donde yo tengo la mía, ese pedazo es mío. El que tiene la finca, ese pedazo es de él. Pero ojo, pero del suelo. Del suelo. Y aquí viene entonces el otro concepto. Viene el concepto de subsuelo. ¿Y por qué el suelo sí y el subsuelo no? Por algo muy sencillo. Porque el suelo es propiedad privada. El subsuelo es propiedad del Estado. Es propiedad del Estado. ¿Y cuál es el subsuelo? El subsuelo es una capa cónica, es decir, es la capa que está por debajo del suelo y que se extiende en forma de cono hasta el centro de la tierra. Eso es de propiedad del Estado, eso es de propiedad de todos. Y entonces lo complemento con un ejemplo. Resulta que Andrés tiene su casa y se dio cuenta que debajo de su casa hay lo que llamaban los antioqueños una huaca, hay un tesoro. Allí Andrés encontró oro. Resulta que para que Andrés pueda disfrutar de esa riqueza, lo tendrá que hacer a escondidas, porque legalmente, Andrés tendrá que informarle a las autoridades, deberá informarle a las autoridades de ese hallazgo, porque esa mina que Andrés encontró en su casa no es de él, es del Estado, o sea, nos pertenece a todos. Y entonces, en el subsuelo están todas las riquezas minerales y las riquezas vegetales que tiene un territorio o que tiene un país. Entonces, allí es donde está el petróleo, allí es donde están el coltán, donde está el oro, donde están las esmeraldas, y todo eso es de propiedad del Estado. O sea, no podrá un particular venir a aprovechar, a usufructuar para beneficio propio lo que es de todos. ¿Ya? Por eso, cuando hay un yacimiento de petróleo, por ejemplo, el gobierno, en representación del Estado, lo que hace es negociar ese predio con el propietario, negociar el predio con el propietario para poder explotar. Si el propietario se niega a vender, el Estado lo podrá expropiar. Es decir, el gobierno, a través de mecanismos jurídicos o mecanismos administrativos, podrá expropiar ese predio para explotar las riquezas minerales. Entonces, el primer componente del Estado, en términos de territorio, es el subsuelo. Es propiedad de todos, no es propiedad en particular de nadie. ¿Qué otro elemento encontramos en el territorio? Otro bien importante, el espacio aéreo. El espacio aéreo tiene que ver con el componente de soberanía. Creo que ustedes han escuchado, últimamente ha venido sucediendo que aviones o helicópteros venezolanos pasan la frontera terrestre
es decir, sobrepasan por metros o por centímetros, entran al territorio nacional y vuelven y salen. No aterrizaron, no tocaron tierra, pero comprometieron el espacio aéreo. Y de inmediato la Cancillería colombiana le exige al país vecino una explicación de con qué permiso ingresó esa aeronave en el espacio aéreo colombiano. Por ejemplo, un avión que esté haciendo curso entre Panamá y Brasil y que cruce por Colombia en línea recta, línea directa a Brasil y no aterrice en Colombia, deberá tener un permiso especial para utilizar ese espacio aéreo. Ahora, ¿cómo se define el espacio aéreo? Se define como una columna de aire que se levanta sobre la superficie continental, marítima y territorial en las mismas condiciones de tamaño. Es decir, si nosotros vemos el mapa de Colombia con los mares y todo y lo extendemos hacia arriba, a eso es lo que llamamos el espacio aéreo. ¿Hasta dónde va el espacio aéreo? El espacio aéreo se extiende hasta algo que se llama el espacio ultraterrestre, o sea, por fuera de la capa terrestre. Hasta allá se comprende y ese espacio aéreo es de propiedad del Estado. Es decir, el Estado tiene la facultad para explotar ese espacio aéreo, que es igual al mismo mapa de Colombia y tiene el mismo tamaño. Luego encontramos los componentes del mar, que también son propiedad del Estado. Esos componentes del mar se dividen generalmente en tres etapas o en tres componentes. Primero, llamamos el mar territorial. El mar territorial es, como su nombre lo indica, es el que viene y pega sobre la playa, o sea, el que golpea la tierra. Se le llama mar territorial y tiene unas medidas que son exactamente 12 millas náuticas. El mar territorial, después de la playa, se extiende 12 millas náuticas. Una milla náutica tiene una medida más o menos muy cercana a 2 kilómetros. O sea que el mar territorial de un país, todo esto hace parte de los tratados internacionales. Entonces, el mar territorial de un país comprende más o menos 20 kilómetros de la playa hacia adentro. Luego, y a partir de ese mar territorial, encontramos el más grande, el más rico, el de mayor desarrollo, que es la plataforma continental. La plataforma continental, que es considerada también como la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva y la plataforma continental, que se extienden después del mar territorial 200 millas náuticas, es decir, como 180 kilómetros para adentro. Ahí es donde estamos dando en este momento la pelea con Nicaragua, en la zona adyacente de desarrollo económico y en el mar continental, porque es donde están los bancos de peces de explotación industrial más grandes, donde hay riquezas de minerales, donde hay riquezas petrolíferas. Entonces, ahí es donde Colombia está dando la pelea con Nicaragua, y no solo con Nicaragua, sino también por ahí una peleita que hay con Venezuela en el Golfo de Coquibacoa. Entonces, mar, tenemos la parte de territorio, tenemos el espacio aéreo y tenemos el mar territorial, el mar continental y la zona económica, la zona adyacente de desarrollo económico. O sea que estamos hablando que más o menos Colombia tiene una propiedad en mar, en la parte marítima, que supera los 500 kilómetros. 500 kilómetros que comparte lógicamente con sus países vecinos y que es donde estamos, repito, dando la defensa de ese territorio frente a un fallo de la Haya por ahí del 2016-2017, donde Colombia resultó perdedor. Otro componente del territorio se llama el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético hace parte del espacio aéreo, pero tiene que ver de manera específica con los corredores de comunicación, es decir, por donde circulan las ondas electromagnéticas, las ondas de comunicación.
para que ustedes y yo estemos comunicados en este momento, tiene que haber un carril de comunicación que se llama el espacio, que se maneja a través del espacio electromagnético, por donde viajan las ondas de comunicación. Y entonces, Colombia o cada país es propietario de ese espectro, de esos carriles de comunicación, y simplemente lo que hace es explotarlos para el beneficio y el desarrollo de su población, vender servicios. Entonces, por ejemplo, Colombia hace uso de ese espectro electromagnético y tiene que pagar miles y miles de millones de pesos al Estado colombiano para poder usar el espectro electromagnético. La radio, la televisión, por ejemplo, sostener una emisora, los equipos, el precio de los equipos es íngrimo frente a lo que vale una licencia y la permanencia de esa licencia. ¿Quién controla el uso del espectro electromagnético? El Ministerio de las Comunicaciones. El Ministerio de las Comunicaciones, acompañado del Ministerio de las TIC. Pero el Ministerio de las Comunicaciones es el que otorga las licencias, para que se pueda hacer un uso del espectro electromagnético. Entonces, elementos constitutivos del Estado: territorio, población, que es el más importante, y territorio. Ya dijimos quiénes son reconocidos como colombianos. Y ya dijimos cuál es el territorio que ocupamos los colombianos, haciendo extensivo ese territorio hacia los países donde tenemos embajadas y tenemos consulados. Quiero ahora que definamos y hagamos claridad frente a algunos conceptos que nos generan confusión. Entonces ya mencionamos el concepto de Estado: conglomerado social, política y jurídicamente organizado y asentado en un territorio. Entonces, traído al antioqueño, el Estado somos todos. Pero surgen otros conceptos alrededor del Estado. Tenemos el concepto de nación. Cuando nosotros encontramos en un texto el concepto de nación, que puede ser la primera con mayúscula y el resto con minúscula, nos estamos refiriendo a un aspecto netamente sociológico, ¿ya? Entonces, el concepto de nación con minúscula hace relación a aspectos culturales, a aspectos idiomáticos, aspectos de religión, de aspiraciones sociales y humanas, de raza. Es decir, cuando lo vemos en términos o escrito en minúscula. Cuando encontramos el término nación, escrito todo en mayúscula, nos estamos refiriendo a una entidad jurídica, la nación. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando alguien dice: voy a demandar a la nación. No está demandando al Estado, porque no lo está demandando a nosotros. Lógicamente el Estado es el que paga, porque pagamos todos con los impuestos. Pero se demanda a la nación como entidad jurídica. Y la nación como entidad jurídica se defiende. Cuando se firman convenios internacionales, es la nación la que está representada en un acuerdo bilateral, pero la nación con mayúscula, porque es la entidad que tiene personería jurídica, es la entidad jurídica. Entonces, están las dos diferencias: nación con minúscula, raza, comunidad, población, y nación con mayúscula, la entidad jurídica. ¿Qué otro término similar encontramos en la definición de Estado? El concepto de patria. Ese concepto de patria viene del latín patria, que significa clan, que significa familia, que significa grupo familiar. Por eso cuando los discos por ahí, o las canciones que han grabado a los migrantes, nunca se utilizan. Hay una canción que se llama Dolor de Patria. Ahí no dice dolor de país ni dolor de nación. Y cuando uno está fuera del país, uno dice: extraño mi patria, generalmente, o siento amor de patria, ¿ya? Por reconocimiento de clan. Entonces, cuando hablamos de patria, nos estamos refiriendo a la familia que somos. Somos un clan, somos una patria, somos una familia. Y nos reconocemos.
Y créanme, es lindo. Yo tuve la linda oportunidad de ir a visitar a mi hija alguna vez, a Suiza, hace poco, hace unos 3 años, y viví un momento allá que me dolió mucho. Un joven quindiano, muchacho de 20 años, se suicidó en Ginebra. La mamá quindiana, la mamá de acá de Armenia. Entonces, donde estaba allá donde mi hija, la mamá de mi hija me invitó, acompañémoslos. Y yo dije, hombre, muchacho quindiano, colombiano, pues en el velorio o en las exequias irán a estar 4, 5, 10 personas. Y escuchen esto, cuando llegué allá, no sé, cerca de 150 colombianos que llegaron de diferentes territorios suizos a acompañar a la mamá del muchacho que había fallecido. Y entonces una de esas colombianas dentro de las exequias tomó la palabra y hablaba de la ausencia de patria, del dolor de patria, de lo que duele dejar la patria, o sea, de lo que duele dejar la gran familia. Cuando hablamos de patria, hablamos de eso, de clan, de familia. Bueno, ¿qué otro concepto? El concepto de país. Mire que tiende uno a confundirse con todas estas definiciones. Cuando hablamos de país, nos estamos refiriendo al mapa, nos estamos refiriendo o hacemos referencia al territorio geográfico. El territorio geográfico donde se asienta la población. País, Colombia. Entonces, cuando hablemos de país, nos vamos a imaginar el mapa de Colombia. Y finalmente, tenemos el concepto de república. El concepto de república, que también lo confundimos con el concepto de Estado, lo confundimos con el concepto de país, de nación. El concepto de república es, definir república es un sistema de gobierno, o sea, la forma constitucional y gubernamental que asume un Estado. En el caso de nosotros, recuerden que somos una república unitaria, somos una república, Estado social de derecho, que estamos guiados por una constitución política. Entonces, república es el concepto de estructura de Estado, de cómo estamos organizados. Hay otros sistemas de gobierno que son monárquicos, es decir, donde la persona más visible es un rey o una familia de reyes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, Inglaterra, tenemos, por ejemplo, en Emiratos hay algunos países que son monarquías. En España, monarquías todavía conservan el estilo monárquico. Nosotros, en nuestro estilo, nuestra estructura de gobierno es republicano, ¿ya? Porque tenemos constitución política, tenemos una única constitución política para todo el país, tenemos un sistema presidencial con voto popular y a eso es lo que llamamos entonces sistema político republicano o república. Ese sistema político republicano tiene entonces una característica y es la soberanía del poder público. Esa soberanía son todos los permisos, todas las atribuciones que se le confiere a un gobierno, que se le confiere a unas autoridades para dirigir y controlar una cosa que se llama el contrato social. Es decir, para limitar y para controlar la acción de los ciudadanos. Esa es la soberanía del poder público. La soberanía tiene que ver con las fronteras, sí, pero tiene que ver también con el respeto a las libertades, con el respeto a los derechos. ¿Con qué más tiene que ver el concepto de soberanía? Con el reconocimiento internacional. El respeto y el reconocimiento internacional. Recuerden que la geopolítica estudia las relaciones de poder con incidencia de los elementos geográficos. Entonces, tenemos un reconocimiento internacional en la medida en que tengamos relaciones internacionales. En la medida en que sostengamos esas relaciones internacionales con los demás países. Esa soberanía y ese poder público pues tienen que ver con el reconocimiento internacional y con la capacidad de la estructura de gobierno para mantener el orden en ese contrato social.
¿Cuáles son esos principios que rigen el Estado colombiano entonces? Ya vimos los componentes, estamos hablando de la realidad del país, ya vimos de los elementos que componen el Estado colombiano. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el Estado colombiano? Que dentro de 8 días los vamos a abordar, para no cansarlos mucho, ya van siendo las 8. Tenemos el principio de la separación de poderes. Dentro de 8 días los vamos a revisar. El principio de la separación de poderes. Ahora, yo quisiera que ustedes como ciudadanos lo analicen. Es que hay una cosa, niños, esto se vuelve tan académico, pero esto es una realidad. Uno se pregunta, ¿por qué Colombia está como está? Pues está como está porque somos como somos. Y esta tendría que ser, por ejemplo, una cátedra obligada en los colegios. Les voy a contar una experiencia. El próximo... No vender el voto por un tamal. Sí, exactamente. Cosas como esas, Andrés. O cosas como, por ejemplo, no saber cómo funciona el Estado, no saber qué es el Congreso de la República. Ya, cosas como esas, no vender el voto por un tamal. Les estaba compartiendo una experiencia. El 5 de diciembre, Colombia va a elegir consejos municipales de juventudes, consejos con S, con S. El único consejo municipal que es con C, o el único consejo que es con C, es el consejo municipal que se elige por voto popular y que sus integrantes llaman concejales. En el caso de las juventudes, se llaman consejeros, con S. Entonces, el 5 de diciembre en Colombia se van a elegir consejos municipales de juventudes y va a ser a través del voto popular. ¿Quiénes se postulan como consejeros? Jóvenes entre 14 y 28 años, que la Constitución Política y la Ley 1098 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil dice que en Colombia un ciudadano se considera joven de los 14 a los 28 años. Quiere decir eso, que yo hace muy poquitico salí de ahí, pero muy poquitico. O sea, soy joven, adulto jovencitico. ¿Te puedes postular? Yo me puedo postular. Yo creo que todavía votan por mí, para juventudes. Estas canas, dijo Duque, son de mentira. Entonces, 5 de diciembre, elección de consejos municipales de juventudes, consejos con S. Nosotros como registradores tenemos que hacer una tarea de difusión. Y hay un gran potencial electoral, está en los colegios y en las universidades. Muchos de ustedes cumplen el criterio, creo que la mayoría cumplen el criterio para, ya no se pueden postular porque ya las postulaciones pasaron, ya las candidaturas ya se inscribieron, pero pueden salir a votar. Y entonces me fui en Montenegro, me fui dando unas charlas en los colegios. Hombre, y yo trataba de ingeniarme las de 50.000 formas como para motivar a los muchachos y los pelados eran... Yo decía, ¿dónde están? Esa mente, ¿dónde está? Yo echaba un chistecito así, se reían y como que les dara como rabia. Yo decía, ¿cómo cautivar a estos muchachos para que entiendan que ellos son la esencia de toda esta carreta? Qué susto de ver generaciones perdidas, qué susto de ver generaciones apáticas al desarrollo del país. Niños y niñas, les cuento algo. La situación que hoy vive Venezuela es el producto de la apatía política, de la apatía de los jóvenes, de la indiferencia de los jóvenes para participar en procesos. Hoy los jóvenes están saliendo a bolear piedra, pero no saben por qué. A mí me da tristeza alguna vez unos hinchas del Quindío quebrando vidrios y dañando de todo, y cuando le preguntaban cómo quedó el partido, ni cuenta se dieron. ¿Será que son hinchas? O jóvenes dañando lo público, acabando con todo, y cuando se les pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren? Caminen pues, ¿cuál es el espacio que reclaman? Muchos sí están muy bien orientados. Entonces fui a los colegios y elecciones. Venga, voto es qué, ¿cómo es? ¿Qué es votar? Pelado de 16, 17 años, perdido del mundo. Y hubo un colegio donde me llamó mucho la atención y salí como muy triste porque hablé con la coordinadora. Mire, coordinadora, estamos realizando esta tarea, es una tarea de democracia. A los pelados hay que contextualizarlos con la realidad del país y les vamos a dictar una charla. Ay, registrador, es que nosotros tenemos una política. Nuestros alumnos no pueden perder clase, no pueden perder clase. Me dio a mí como tristeza. ¿Qué estamos construyendo?
que estamos logrando. Entonces, ese concepto del principio de separación de poderes, poco lo hemos entendido. Dentro de 8 días lo vamos a explicar, para hablar un poquito de organismo, vamos a hablar un poquito de todo, de empaparnos. Esto es cultura general, pero hay que conocer el Estado. Nosotros como ciudadanos, para poder reclamar nuestros derechos, debemos conocer el Estado, debemos conocer los mecanismos de participación ciudadana, que es un derecho de petición, código contencioso administrativo, dónde se presenta, cuánto tiempo tiene la entidad para responderme, eso no lo sabemos y tendríamos que saberlo todo como ciudadano. Mire, señor, aquí traigo este derecho de petición. Ah, no, es que esto no es para acá. Señor, usted como servidor público, yo no sé para dónde es. Aquí está, démele curso. Y eso no lo sabemos como ciudadanos. Desconocemos una cantidad de derechos que tenemos y que como no los conocemos, no sabemos reclamarlo. Entonces, son 3 principios fundamentales que dentro de 8 días vamos a trabajar a mencionarlos. El principio de la separación de poderes, o sea, las famosas ramas del poder público, cómo funcionan en Colombia. ¿Qué legalidad puede tener un procurador general en cuyo nombramiento interviene el presidente y el Congreso? ¿Qué autonomía puede tener un fiscal general cuando quien lo elige es el Congreso y las Cortes y participa el presidente? Entonces, ¿quién investiga a quién? Entonces vamos a ver el concepto de separación de poderes, cómo funciona. Vamos a ver el concepto del Estado unitario. ¿Por qué Colombia se llama un Estado unitario y Brasil y Argentina o Estados Unidos se llaman Estados confederados? ¿Eso cómo funciona? ¿Con qué se come? Y finalmente vamos a analizar un poco el concepto de la centralización política y la descentralización administrativa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los municipios? ¿Cómo funcionan los departamentos? ¿Cómo Colombia tiene un centralismo político a través de la Constitución, pero la administración del Estado se despliega a lo largo de todo el territorio? Muchachos, esto es cultura general, pero que como profesionales estamos llamados, y mucho más que como profesionales, como ciudadanos, a conocer nuestro país, a conocer nuestro territorio, cómo funciona nuestro Estado y cómo es nuestra estructura de gobierno. Finalmente, niños, goces en el artículo, consulten, busquen, venga, puerta, yo casi no he encontrado información, hágale que yo le ayudo a buscar para que hagamos un buen artículo y se lo gocen, que esas son las pretensiones de ese documento, más que evaluar es eso, que ustedes vivan la experiencia. Niños, que descansen, que tengan un excelente fin de semana. Mi WhatsApp está abierto para las consultas. Ahí tenemos la bola de cristal. Quien tenga problemas en el amor, quien tenga problemas en el dinero, quien le esté fallando la suerte, o a tipo Arima Cañeve de Atipú, llame y se le atenderá. Niños, descansen, pasen rico. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Bueno, Y en las profe, próximas- gracias. en las próximas elecciones les digo para dónde voy, para que voten por mí. Ah, bueno. Chao, compañeros de lucha. Chao, profe. Feliz Buen noche. año. Chao, Chao, profe. chao, Viviana. Chao, Andresiño. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.